Bienvenidos nuevamente a nuestro taller urbano, un espacio para conocer la ciudad, para conocer a quienes son los protagonistas en el desarrollo de los componentes de la ciudad. Estamos llevando adelante la serie Arquitectos, Padres e Hijos, una oportunidad poco frecuente de ver padres e hijos de la misma profesión, de conocer sus proyectos, de conocer sus deseos, sus intenciones y de sus planes para estas ciudades dominicanas que tanto necesitan de ayuda para un sano desarrollo urbano. Esta vez hacemos nuestro taller urbano precisamente en el taller de Cristóbal Valdés y Asociados. Con nosotros el arquitecto Cristóbal Valdés, a quien conocemos desde hace años o décadas, podemos decir, y con quien tuvimos la fortuna de compartir las aulas y los talleres de la UNFU, tanto como estudiantes y luego como docentes. Y podríamos decir que Cristóbal Valdés es llamado el primer arquitecto de la UNFU. No tanto por ser el primer egresado, porque tiene varias primicias, y porque también ha hecho grandes contribuciones en el mundo del urbanismo. Bienvenido, Cristóbal, a este taller urbano. Estamos muy contentos de compartir contigo. Gracias, Pedro. Para mí es un placer que tú puedas empezar en estas lides de tu canal para orientar a las personas con relación al quehacer del urbanismo. Qué bueno. Vamos a comenzar, Cristóbal, viendo un poco cómo surge en ti la vocación de la arquitectura en esos lejanos años de los 60. Mira, yo no sé si es porque hace mucho tiempo, por los que fuera, pero no me acuerdo. Y te puedo decir que no me acuerdo porque no hay ningún hecho importante que me haga a mí pensar en una decisión fundamental. No hubo una caída de un caballo, no una estrella que absolutamente no. Yo lo único que me recuerdo es que había cosas que yo no quería hacer. Lo que yo sí sé es que cuando empecé a estudiar arquitectura, cuando me decidí a empezar a estudiar arquitectura, como que eso era lo que yo quería. Como te digo, no recuerdo por qué razón. Bueno, yo hice, ¿te acuerdas que en aquella época se hacía el cuarto de bachillerato o de natural? Matemáticas y filosofía. Sí. Yo hice matemáticas porque yo sabía que por ahí... Esa podría ser el área. Esa podría ser el área por donde yo me desarrollaba. Bien. Y cuando tú entras a la universidad, creo que empiezas directamente en la UNFU o hubo una experiencia previa. No, eso es también muy interesante. Háblanos sobre eso. Muy interesante porque yo me gradúo de bachiller en el colegio Don Bosco en el año 1964. En el año 64 hay todo ese movimiento universitario en contra de los restos de la tiradera de Trujillo, la derecha, la efervescencia de la izquierda, etc. Vino la revolución por ahí. No, después. Todavía. Entonces, había un movimiento, para tú poder entrar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tú tenías que tomar un examen de admisión. Entonces había todo un movimiento estudiantil que no quería que se siguiera utilizando el examen de admisión porque decía que era antidemocrático, o sea, todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces a mí me tocó en el 64, cuando me graduó, septiembre, tratar de entrar a la universidad, pero no hay forma de entrar a la universidad por las huelgas, las cosas que había, hasta marzo del 65. Efectivamente, en marzo, de todas formas, tuvimos que tomar el examen de admisión. En marzo entro entonces Y duró poco entonces. Y al mes de entrar, porque entramos, qué sé yo, el día 13, 18 de marzo, al mes empieza la revolución. La docencia, sí. Entonces la docencia duró poco. Entonces mi familia y yo nos fuimos para La Vega. Y ahí estuvimos un tiempo. Afortunadamente yo era muy inquieto en términos de cuestiones estudiantiles. Y sigue siendo en algunas cosas todavía. Entonces yo era un líder estudiantil en el bachillerato de la Juventud Católica y me tocó
ser muy cercano del padre Fernando Arango, jesuita. Sí. Cuando todo esto estaba, que la universidad estaba cerrada, que no había nada, el padre Arango fue a donde mi mamá y le dijo, mire, doña Lolo, yo tengo una encomienda y es que tengo una beca para ir a estudiar a España para su hijo. Lo único que tiene que pagar es el pasaje, que costaba en ese momento 500 pesos. Pasaje de ida, porque como era para estudiar. Entonces ya tú sabes, eso fue con eso para no se la llega ni a Bávaro, familia. ya, sí. Sí, no. Con eso la familia toda se entusiasmó de que pudiera sacar a uno de los hijos del país. Sí. Y efectivamente aquello se hizo una recolecta familiar para poder juntar los 500 pesos, porque la familia mía ha sido una Pero familia... ya era para estudiar arquitectura. Era para estudiar. Yo empecé a estudiar arquitectura sí. en la UAS, y cuando me voy a España a estudiar arquitectura también. ¿Y era para estudiar dónde? ¿En Barcelona? No, en Madrid. En Madrid. No, porque en esa época en Barcelona no había escuela de arquitectura. En esa época habían 3 escuelas de arquitectura en España. Una en Madrid, otra en Sevilla y otra en Pamplona, del Opus Dei. Entonces las becas eran la mía, la de Nelson Toca, la de este muchacho Durán y la de Rafael Toribio. Rafael Toribio, el que fue rector de INTEC, que ha estado en todo eso. O sea que así, y todavía no termina el empezar. Bien, esto es el inicio de la vocación de Cristóbal Valdés. Pero Cristóbal Valdés logró no solamente ser arquitecto, sino que formó una familia de arquitectos. Vamos a ver cómo se forma una familia de arquitectos. Continuamos con el taller urbano, con el taller de los arquitectos de Cristóbal Valdés y Asociados. Estamos aquí con Michelle Valdés y vamos a comenzar preguntándole a Michelle algo que tiene que ver más bien con su familia. Tus padres son 2 profesionales destacados. Tu madre Rosa es una profesional de las ciencias de la salud y Cristóbal, por supuesto, arquitecto. ¿Por qué tú seguiste una de las 2? ¿Por qué una y no la otra? Bueno, yo un poco heredé lo que papi comentaba de la fobia a las cuestiones de la salud, bueno, a la sangre, a las inyecciones. Entonces, yo también tenía muy claro que eso no era... Que no era por ahí. Que no era por ahí, seguro. Sí. ¿Y qué dijo tu padre cuando tú anunciaste que ibas a estudiar arquitectura? ¿Cómo fue eso? Él se puso muy contento, o sea, siempre en mi casa, tanto de parte de mi mamá, que quizás se pudiera haber pensado que ella no hubiese estado contenta, sí, pero en mi casa siempre ha habido ese respeto por las decisiones que nosotros vamos tomando, y yo creo que lo cogieron muy bien, o sea, muy contentos y muy dispuestos a ayudar. ¿Y eso sucedió, cómo sucedió? ¿A temprana edad, en el bachillerato? ¿Cuándo ocurrió? Sí, yo recuerdo que nosotros desde pequeños veníamos a la oficina y nos poníamos a dibujar los lápices de colores, los mismos papeles, los planos, las borras aquellas que eran mecánicas y todo eso. Así que de pequeño nosotros siempre estuvimos involucrados en todo lo que era arquitectura. Y también papi siempre tuvo esa idea de viajar y nos llevaba mucho con él a esos viajes. Entonces también esos viajes eran un poco arquitectónicos. De hecho mi mamá, que quizás es la única que no anda en la rama del arte, por decirlo así, le ha tocado hacer un posgrado en arquitectura vivencial, digamos. Así entonces también todo eso fue formando parte, yo creo que de lo y también en arquitectura familiar, ¿verdad? Porque ha forjado una familia de arquitectos. Así y me gusta usar la palabra forjar más que formar, porque sabemos que cuando se trata de formar una familia, la forja, una palabra tomada del lenguaje de los herreros, alude a que no es fácil, ¿verdad? Y que mantener las familias unidas y mantenerlas en la profesión. Y por eso que quiero preguntarte algo. ¿Cómo se llevan ustedes aquí? ¿Pelean mucho? ¿No pelean? ¿Discuten? ¿Cómo hacen las cosas? No, nosotros nos llevamos muy bien, gracias a Dios, porque parte también de lo que le decía de un primer momento, aunque son los padres que son los que guían, siempre han sido muy respetuosos. Entonces ese ejemplo de respeto nosotros lo hemos mantenido como hermanos también. Y la verdad que el ambiente de trabajo es bastante distendido en ese sentido, o sea, hay mucho respeto. Y yo creo que cuando las cosas se hacen con respeto,
hacen que todo camine bien, que todo marche bien. Conociéndolos y tratándolos, cada cual tiene su personalidad, por lo menos con rasgos de personalidad Sí. diferentes. Muy diferentes. Sí. Y probablemente siendo tú la mujer del equipo, ¿quién tiene la última palabra? Yo creo que el consenso es la última palabra, porque papi también se deja llevar mucho de lo que nosotros opinemos y él siempre busca nuestra opinión también. Qué bueno, Michelle. Pues nos da mucho gusto continuar entrevistando a esta familia de arquitectos y vamos a conocer a Gustavo Valdés para que completemos el trío del equipo de Valdés y Asociados. Aquí tenemos a Gustavo. Gustavo es la persona que lleva quizá como la onda dinámica y la persona que está en la etapa de emprender cosas. Y eso quizá me ha motivado bastante para que conversemos sobre el futuro de la ciudad, Gustavo. Tú te haces arquitecto, estudias fuera, regresas. Cuando tú regresas, ¿qué tú ves de Santo Domingo y qué tú piensas que una ciudad como Santo Domingo pueda recibir de un taller como el de ustedes? Bueno, cuando yo llego de hacer mi maestría, bueno, uno viene con muchas ideas, Así es. lleno de todo aquello que uno aprendió, visitar otras ciudades, ver cómo esas ciudades funcionan. Entonces, yo entendía que aquí las inversiones iban a llegar a un punto tal y los problemas iban a ser tales que iban a tener que buscar arquitectos o iban a tener que buscar personas que realmente cuando el problema fuera mayor tenían que resolverlo y una gente que pudiera resolverlo. Entonces pensé que eso iba a tener mucho campo. Y ya mi papá había hecho un trillo bastante, vamos a decir un trillo, no, una carretera. Bastante buena, sí. Exacto. Sí. Entonces me gustaba mucho, a mi hermana Michelle también le gustaba mucho. Entonces, pero tú me hablaste una vez de que tú querías o habías enfocado tu carrera y ese posgrado precisamente hacia una de las deficiencias que tiene nuestra profesión de arquitectura. Nosotros hemos producido muchos arquitectos de gabinete, muchos arquitectos de barricada, sí. Pero carecemos de una visión empresarial, de una visión para hacer proyectos viables, para hacer proyectos que se inserten en el mundo inmobiliario de una manera sana para la ciudad, pero sana también para la vida empresarial. Sí, yo entiendo que, por ejemplo, se lo digo mucho a mis estudiantes, la ciudad no se hace sin dinero. Y nosotros entendemos que con lo que nuestra profesión, con hacer buena arquitectura, podemos hacer una buena ciudad. Y eso es lo que tratamos de plasmar en todos los proyectos que hacemos, tratamos de hacer ciudad. Y tenemos la oportunidad de que mucha gente se nos acerca en el área de urbanismo a hacer diseño porque entienden que el espacio urbano también aporta a la ciudad y crea más riqueza. Esa es quizá una de las características de la empresa de ustedes, es decir, muchas empresas de arquitectos se han dedicado solo a arquitectura, no sabiendo que cada vez que se hace arquitectura, se hace ciudad. Claro. En el caso de ustedes, comenzando obviamente por la trayectoria de Cristóbal, siempre ha habido una expresa responsabilidad sobre lo que es la ciudad, sobre lo que es el futuro de la ciudad y sobre cómo ese complejo sistema de cosas y de personas que es una ciudad se integran y de cómo pues cada profesional debe tener una responsabilidad frente a lo que hace. En el caso de esta empresa, ¿ustedes se han dedicado exclusivamente a grandes proyectos o también han hecho pequeñas cosas? Nosotros hemos hecho de todo. Mi papá a veces dice, bueno, nosotros hacemos velas, cisternas y ciudad. O sea, porque sí. El mercado dominicano es muy pequeño. Y eso también es una riqueza que nos da, pues nosotros podemos hacer desde una casa pequeña, una mina pequeña, hasta como hemos hecho planes de ordenamiento de regiones completas, como lo hicimos para la región del este, Bávaro y todo ese sitio. O sea que eso también para nosotros es un gran, vamos a decir, plus, que es que nosotros podemos llegar desde el nivel regional de planificación hasta el diseño de interiores de una oficina, y lo hemos hecho todos, hemos hecho remodelaciones hasta de consultorio pequeño odontológico. Sí. Hasta, como le digo, o sea, ese aspecto. Sí, porque es que claramente haciendo una verja se hace ciudad y haciendo un plan de ordenamiento regional también se hace ciudad. Es importante saber que una empresa asequible es una empresa también con una dimensión humana. Continuamos con Taller Urbano después de estos mensajes.
Llegamos al último segmento de este taller urbano, reunidos ahora con el equipo completo, ¿verdad? Con la tríada de los arquitectos Valdés. Y vamos a rondar brevemente con cada uno de ellos. Primero preguntándole a Cristóbal sobre la dimensión internacional de la firma. ¿Cómo surge eso y qué pasos se están dando ahora? Bueno, fíjate, nosotros desde hace algún tiempo hemos hecho algunos trabajos fuera del país. Hicimos un trabajo en Santiago de Chile, que fue la reconversión de un aeropuerto nacional, un proyecto bastante grande para un concurso. Estuvimos trabajando en Panamá, en Ciudad Panamá, dando asesoría al BID con relación a la ciudad vieja de Panamá, de cómo podría revitalizarse aquel centro. Hemos trabajado también en Barranquilla, haciendo algunos esquemas directores para la ciudad céntrica, en la parte céntrica de la ciudad de Barranquilla, y ahora estamos en Panamá de nuevo haciendo unos proyectos de unos hospitales. O sea que realmente la firma hemos tenido la oportunidad de poder poner nuestro grano de arena por Latinoamérica en algunos sitios, y pensamos que cada vez más podremos ir creciendo en esa dirección. Qué bueno. Eso habla muy bien, Cristóbal, no solamente sobre la calidad de ustedes como profesionales, sino también en el plano, vamos a decir, nacional. Algunas décadas atrás se pensaba que los grandes proyectos tenían que ser acometidos por extranjeros, y hoy en día pues eso ha ido cambiando. Y aunque esto que tú acabas de decir no lo saben muchas personas, porque quizás ustedes no son una firma dada a hacer mucha pantalla con las cosas, pero creo que el trabajo silencioso, ¿verdad? El trabajo correcto, pues en su momento pues debe fructificar adecuadamente. Y pasando, Cristóbal, al plano humano, cuando ustedes se forman como equipo, aparte de ustedes tres, ¿tienen otras personas con las que ustedes interactúan en la oficina, multidisciplinarios? Háblanos un poco sobre eso. Sí, el trabajo de nosotros definitivamente es un trabajo multidisciplinario, con una visión un poco más profunda que lo que normalmente una oficina de arquitectos hace, porque esta línea de trabajo urbana siempre requiere de muchos consultores adicionales, y nosotros mantenemos una relación excelente con una serie de profesionales en el área de la antropología, en el área de la sociología, economía, y como es natural también en el área de arquitectura, de ingeniería estructural, eléctrica, sanitaria, sobre todo en algunos de los proyectos turísticos que hemos trabajado también con la parte de medioambiental. O sea, nosotros mantenemos una visión muy amplia en términos del trabajo que hacemos, que no pensamos que somos nosotros los que somos los que somos capaces de hacerlo todo, sino que realmente nosotros tenemos siempre mucha participación de muchos profesionales para encarar nuestro proyecto. Y otro de los aspectos también en términos internacionales que quería mencionarte es que nosotros hemos trabajado también con varias firmas internacionales en proyectos que se han realizado en el país. Hemos trabajado con firmas españolas, con firmas americanas. Tuvimos la oportunidad de ser la contrapartida para el proyecto de Acrópolis, el proyecto de Rocoquí y el Hotel Westin en ese lugar. O sea, hemos en realidad tenido mucha experiencia nacional e internacional que ha requerido de nosotros mucho esfuerzo y una conexión con todos estos arquitectos internacionales. Vamos a preguntarle algo a Michelle. En la relación entre arquitecto o urbanista y los clientes, es decir, los que pagan, ¿cómo se maneja la firma? Bueno, nosotros siempre tratamos de complacer al cliente, pero también, si cabría la palabra, educarlo un poco, es decir, llevarlo hacia lo que nosotros entendemos que es mejor para la ciudad.
porque muchas veces no se tiene esa conciencia. Y esa es una de las grandes misiones del arquitecto. Sí, sí, por supuesto. Entonces, un poco la idea lograr de esa compatibilidad. y que al final el cliente se sienta satisfecho. O sea, llevarlo a que se hagan las cosas como se deben hacer, pero que también la persona se sienta satisfecha del producto final. Excelente. Una oficina como esta está limitada solamente a la producción de estructuras arquitectónicas, o ustedes han esbozado nuevos campos, como algo que hemos estado viendo recientemente sobre el tema de estacionamiento, sobre movilidad urbana? ¿Está la empresa abierta también a ese tipo de cosas? Sí, claro, nosotros estamos abiertos a diferentes cosas. Obviamente nosotros no queremos desligarnos de lo que nosotros sabemos. O sea, por eso quizás estamos incursionando en campos, por ejemplo, quizás de estacionamiento, administración de estacionamiento, algo de eso. Pero realmente eso es algo que está ligado a lo que nosotros somos como urbanistas. Porque obviamente para uno poder establecer ese tipo de cosas tiene que tener una visión como arquitecto urbanista de entender el entorno, para uno poder plantear dónde ese tipo de negocio establece. También hemos sido promotores de edificios, hemos hecho edificaciones, hemos hecho edificios de apartamentos. En una etapa, bueno, mi papá lo hacía cuando mi hermano y yo no estábamos aquí, pero también hemos hecho nosotros junto con él trabajo de promoción de proyectos, o sea que también negocios que están ligados a lo que es nuestro quehacer, que es la arquitectura, porque no quisiéramos tampoco dedicarnos a otras cosas que quizá no sepamos manejar, y siempre sobre entendido que haciendo ese tipo de cosas nos convertimos en clientes, lo que son nuestros clientes muchas veces de diseño, y podemos proponer cosas nuevas que muchas veces los clientes, aunque los eduquemos, tienen miedo o reticencia de hacer porque es algo nuevo, novedoso, innovador o lo que fuera, y ellos quizás no lo entienden, y como tienen un riesgo de inversión, nosotros a veces lo hacemos como promoción de nosotros, para así demostrar que sí se puede y que es otra opción de otra cosa que se puede hacer dentro de lo que es la construcción y la arquitectura. En esta ocasión, pues, hemos podido ver un equipo de trabajo familiar y hemos visto que arquitectos, padres e hijos trabajan y producen. Una vez más, hemos llegado al final de este taller urbano. Esta vez hemos compartido en el taller de los arquitectos Valdés, la oficina Cristóbal Valdés y Asociados. Gracias por haber compartido con nosotros esta oportunidad de conocer más la ciudad y de conocer a quienes hacen la ciudad.